Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Oye, pues ahora comentando con detalle un estímulo fiscal, le llamaron. No es nuevo este tema, aunque en el sexenio pasado no existió algo parecido. En los anteriores, ya sea con el presidente Peña Nieto o con Calderón o Fox, inclusive con Ernesto Zedillo, con mayor razón, porque se trataba de alentar el pago de los impuestos. Hay ahora, en este nuevo sexenio, hay ahora un programa, ¿no?, llamado estímulo fiscal, que no es otra cosa más que un programa, como se le llamaba antes, de condonación de impuestos, y no precisamente de impuestos, de recargos, entonces, y multas. Entonces, yo creo que vale mucho la pena que las personas que tengan algún adeudo con el SAT, pues presten atención a este estímulo fiscal porque está bastante interesante desde el punto de vista económico. O sea, creo que puede generar un beneficio porque financiarse con el fisco, Jorge, amigos, es muy caro. O sea, dejar de pagarle al fisco un impuesto, una retención, un IVA, un ISR, cualquier impuesto que tenga yo que pagar, dejar de pagarlo es muy caro, ¿no? El recargo, ahorita que ha venido en los últimos años, es del 1,47, casi 1,50% anual, más la inflación. Entonces, eso es caro y además se va acumulando, ¿no? Y el límite para pagar recargos es de 5 años. Entonces, muchas veces, en muchas ocasiones, nos toca ver en la práctica, Jorge, que el recargo y la multa es el doble del impuesto, ¿no? Es algo que se da con mucha frecuencia, sobre todo, desde luego, cuando son impuestos antiguos, ¿no? Cuando son deudas de impuestos más recientes, pues el recargo impacta, pero no es tan importante. Entonces aquí, a través de un transitorio, el 34º, en la ley de ingresos, viene un programa de estímulo fiscal para condonar el 100% de las multas, para condonar el 100% de los recargos y para condonar el 100% de los gastos de ejecución, que eso ya es cuando la autoridad se dio cuenta que le debo y ya me vino a cobrar y me cobra algo que se llama gastos de ejecución. Todo eso se va a condonar, o sea, se va a dejar de pagar, pues las deudas son de impuestos de 2023 hacia atrás y tiene sentido, ¿no? Los de 2024, bueno, se van causando, pero pues son de este año. En teoría debería ser un contribuyente cumplido, ¿no? Pero le están dando oportunidad a los atrasados, a los que tienen adeudos para regularizarse. Es importante considerar, y esto es diferente, creo yo, es la parte más que llama la atención por la diferencia de los decretos que ha habido en el pasado, y es que va orientado únicamente a los contribuyentes que en el ejercicio fiscal de qué se trate, es decir, en el ejercicio fiscal en que deban el impuesto, no hayan excedido de 35 millones de pesos para efectos del impuesto sobre la renta. Esto nos da entonces claramente la idea de que va para los contribuyentes pequeños, va para contribuyentes pequeños y medianos, ¿no? Y que, bueno, para los contribuyentes grandes, al menos por el momento, no se está considerando. Es decir, si yo debo, por decir un ejemplo, una retención que hice de impuesto sobre la renta o un pago de impuesto sobre la renta del ejercicio 2021, en ese ejercicio 2021 no debía haber rebasado, dice la ley de ingresos, de 35 millones de pesos de impuestos, perdón, de ingresos para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, tenemos que ver, esto es cada caso en particular. Ahora, lo positivo de todo esto es primero que incluye comercio exterior, es decir, incluyen los impuestos que administra el Servicio de Administración Tributaria los impuestos que administra la Agencia Nacional de Aduanas. Entonces,
es importante, ¿no? Que pues está incluido los impuestos al comercio exterior, que bueno, aquí en Veracruz, por la actividad portuaria, se puede generar también este tipo de contribuciones que están incluidas dentro del decreto. Entonces, esto quiere decir que solamente el contribuyente deberá pagar solamente la contribución que adeuda actualizada, es decir, más la inflación que se paga, y que es algo que tiene también sentido porque, bueno, dice la autoridad, si me lo debes de 2021, bueno, pues actualízamelo con el índice nacional de precios al consumidor a pesos de hoy, llamamos los contadores, es decir, actualízame la inflación para que no pierda el poder adquisitivo ese dinero. Entonces, vale la pena y hay que estar muy pendientes porque hay plazos. El plazo que se estipula mayor es el 30 de septiembre de 2025. Entonces, es ahí cuando tengo el plazo límite, la fecha límite para presentar mi solicitud y entonces poder apegarme al decreto. Entonces, ahí también hay que esperar. El SAT nos va a publicar las reglas sobre las cuales se va a aplicar este beneficio y sí considerar que es a más tardar el 30 de septiembre de 2025 cuando tengo que adherirme al decreto. Todas las contribuciones administradas por el SAT y por las aduanas entran dentro del decreto y es del ejercicio 2023 hacia atrás, Jorge. Creo que vale la pena tenerlo considerado. Es o puede ser un buen beneficio económico y puede inclusive representar, salvar algunos negocios que ya no pudieran pagar y no pudieran seguir operando por la fuerte carga que representaría el pago de los impuestos, pero no solo de los impuestos, porque los impuestos hay que pagarlos, sino de la multa y de los recargos, Jorge. Claro que sí valdría la pena, Mauro, si te puedes ahorrar una lana como sea y más de impuestos, bienvenido. Y para estos necesitamos expertos como ustedes, ¿dónde te pueden localizar? Y en X, antes Twitter, en @villalobosmauro, en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook y en LinkedIn. Estamos también como Corporativo Villalobos, Jorge. Claro que sí, Mauro, pues como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Muchas gracias a Mauro Villalobos con su comentario empresarial. Gracias, Jorge. Un abrazo. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.